Para mí este es un libro muy especial, muy particular, porque tratando del rinoceronte y del megaterio, en realidad trata un poco de la editorial que lo edita. A lo largo de mi pequeña y breve intervención va a quedar claro que el nombre de Abada significa justamente rinoceronte. Y por lo tanto, este proyecto, cuando en su día Juan me lo ofreció, aparte de su valía como historiador y científico que estaba fuera de toda duda, es que además implicaba de lleno a la propia editorial y por tanto el sí fue rápido. Bien, la página 301, es decir, la última página de este libro. Voy a contar el final. Voy a contar quién es el asesino. En la página 301, el libro se cierra con una foto de un esqueleto del megaterio que está en este museo. Está en una planta más abajo, o al menos eso dicen, porque al parecer hay obras y no se puede ver. Os convoca, por tanto, aquí hoy a todos ustedes, por una parte, el esqueleto del megaterio, que es más bien poco, es una huella, es una ausencia, es una falta. El esqueleto del megaterio por una parte y el rinoceronte, un rinoceronte por la otra. Un rinoceronte del que Juan Pimentel en el libro no se decide si es un ser vivo o es un objeto, si es un animal o una cosa, si es incluso no humano o humano, porque parece que tiene caracteres humanoides, y que queda definido en el libro como, cito, bajo de cuerpo, con la piel y patas de elefante, la cabeza larga como la de un cerdo, los ojos cerca del hocico y sobre su nariz un cuerno grueso y corto, afilado en su punta. Ese rinoceronte tiene un nombre y es Ganda. Bien, estos dos seres que en cierta medida son irreales, son fantásticos, son imaginarios, el megaterio y el rinoceronte, son, y esto es lo que señala, creo, lo fundamental del libro, los que ordenan o producen la realidad que gira en torno de ellos, en sus diferentes épocas y momentos. Y digo, es uno de los aspectos relevantes desde el punto de vista del libro, que Juan Pimentel destaca el carácter fundante, el carácter creador de la palabra, por una parte, destaca el carácter fundante, el carácter creador de la imagen, por otra parte. Un exponente máximo e ilustre de ello sería Durero, que define Juan Pimentel como uno de los fabricantes de imágenes más poderosas de todos los tiempos, entre otras la del rinoceronte. El libro también destaca, en tercer lugar, el carácter social de la ciencia, que es esencial. Y por último, destaca también el carácter inventivo o imaginativo de la historia. Es decir, que en todo conocimiento histórico, por tanto en este libro, hay necesariamente imaginación. No es, por tanto, que haya historia a pesar de ese carácter imaginario o irreal que se añade, sino que la historia es siempre posible gracias a justamente eso imaginario que se añade. Y es que Juan Pimentel en este libro, como todo historiador, recrea la historia, es decir, vuelve a crear la historia. Por eso toda historia es invención. Este es un libro de historia, desde luego, qué duda cabe, y muchas otras cosas más, pero es que la historia, y cito, como espacio, estoy citando a Juan Pimentel, la historia como espacio intelectual no copia ni repite, sino que ensancha la realidad. Y de igual modo que Paul Klee decía que el arte no reproduce lo visible, sino que hace las cosas visibles, otra cita que recoge Juan Pimentel en su libro, lo mismo ocurre con este libro. Este libro no solo hace buena historia y buena ciencia, sino que además, y esto quiero señalarlo, lo cuenta de manera extraordinaria. Es decir, que quiero resaltar aquí, en este libro hay un talento narrativo evidente
por mis manos llegan muchísimos libros de todo tipo, y debo decir que es que realmente llama la atención, no solamente el gran conocimiento en su materia que tiene Juan Pimentel, sino lo bien que lo cuenta. Hay una creación de lenguaje, hay una creación de ambientes, hay una tensión discursiva y narrativa evidente, hay emoción, hay intriga. Es decir, el libro se abre con un episodio, más allá del prólogo, de la historia del rinoceronte, cómo viene de la India, pasa por África, digamos, todo el recorrido de la época, por Cabo Buena Esperanza, etcétera, para llegar a Lisboa. Lo manda al sultán tal, llega al rey Manuel I, que a su vez lo va a mandar al Papa León X. En ese viaje posterior el rinoceronte naufraga, junto con todo el barco y la tripulación. Pero cuenta la historia, cómo los meses que pasa en la bodega, cómo va tratado, cómo va, digamos, obteniendo caracteres humanos, de poder, en fin, lo que significa para la época, ¿no? Está muy bien escrito. Realmente eso, y además yo sé, me consta que Juan debe ser conocedor de su capacidad narrativa, y entonces ya en su momento me pasó un primer artículo, cuando me habló del libro, y ahí piqué a leerlo. Bien, como ven ustedes, un rinoceronte por una parte, el megaterio por otra, va a poner en danza todo un conjunto de conocimiento científico de la época, va a provocar una nueva realidad. Es que realmente el libro es, yo diría, de ontología histórica. Aquí el subtítulo aparece con un ensayo de morfología histórica, y yo añadiría de morfología ontológica, por así decir, ¿no? Porque es que la realidad se va creando a partir de este tipo de descubrimientos, ¿no? Posteriormente, y termino con esto, hay otro rinoceronte que él cuenta, al que se refiere muy de pasada, porque este rinoceronte Ganda original sale de la India en 1515. 60 años posterior, después de este primer viaje, hay un segundo rinoceronte que llega a Madrid procedente de Lisboa, que se llama, es una rinoceronte hembra, que se llama Bada. Y ya ven ustedes la unión con Abada, que es como derivó el término del malayo, parece ser de las colonias portuguesas, Badá o Badá, que lo recoge en el libro. Término que significaba rinoceronte en época clásica, en el 17 en España, es decir, que no, y que ahora ya no se usa con ese sentido, aunque las enciclopedias lo siguen recogiendo, y que da nombre a la editorial. Por tanto, el logotipo de la editorial, que sea el rinoceronte de Durero, va muy unido al nombre de Abada, que es justamente eso mismo, ¿no? Bien, en Madrid, además, hay una calle perpendicular a Gran Vía, que se llama Calle de la Abada, que es donde estuvo este rinoceronte segundo, en época de Felipe II, no sé cuántos meses en Madrid, y de ahí recibió la calle el nombre de Abada. Aparece con el dibujito de un rinoceronte, de esos de Madrid castizo, y es por eso. Bueno, termino refiriéndome de nuevo al libro. En el libro aparece, en la portada del libro, dos dibujos, o dos ilustraciones, que pueden llevar a equívoco. Uno ve un esqueleto, el del megaterio, y un rinoceronte. Parece que son dos cosas naturales. Lo que el libro, desde mi punto de vista, explica y demuestra es que estas dos cosas son justamente, no solamente no natural, sino antinatural. Son dos procesos creativos, humanos. Uno, de la ciencia, el megaterio, porque hay una descripción arqueológica del animal, una composición, una recomposición histórica, por tanto, por una parte de la ciencia, y en el grabado de Durero es justamente el arte. Este rinoceronte es el rinoceronte de Durero, no Ganda, no el animal que no da ni muchísimo menos esa imagen, ¿no?, de fortaleza, en fin, de todo lo que también explica en el libro, ¿no? Por tanto, lo que muestra realmente es que estos dos mundos, la India, Oriente, lo exótico por una parte, y las Indias por otra, el nuevo mundo, de América viene el megaterio, el rinoceronte viene de la India. Esos dos mundos quedan subyugados bajo el concepto de Occidente, bajo el arte por una parte de Durero, bajo la ciencia por otra parte, bueno, Cuvier y 40.000 otros que cita, pero el proceso, digamos, es el mismo, es la recuperación occidentalizada de lo extraño, de lo oriental, realmente oriental de la India, del nuevo mundo de América por otro lado, ¿no? Uno a través del Índico, otra vez del Océano Atlántico. Bien, y de todo esto, porque el libro realmente es un cruce de historias, de ciencia, de filosofía,
espero que nos vayan a hablar, estoy seguro, los que me acompañan aquí en la mesa hoy, a los que agradezco su presencia y a los que describo muy brevemente, si es que sirve para algo de escribir. En primer lugar va a hablar Isabel Soler, que es profesora de filología, es lusitanista, sobre todo literatura portuguesa, lengua y literatura portuguesa, en la Universidad de Barcelona. Se ocupa fundamentalmente de la época del Renacimiento y de la literatura de viajes portuguesa. Entre sus publicaciones, por citar dos libros, Los mares náufragos, trata de los náufragos, y en segundo lugar El nudo y la esfera, que trata de los viajes renacentistas peninsulares. En segundo lugar va a hablar Julio Pardos, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y que se ha encargado de diferentes ediciones de Smith, por ejemplo, de Koselleck y algún otro. Finalmente hablará Juan Pimentel, que es historiador de la ciencia y trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Entre sus libros, La física de la monarquía, Alejandro Malaspina, y Testigos del mundo, ciencia, literatura y viajes, Marcial Pons. Eso es todo. Nuevamente mi agradecimiento y cedo la palabra a Isabel Soler. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. A mí me parece que la presentación de un libro es una fiesta. Y cuando recibí la llamada de Juan preguntándome si me gustaría estar aquí, es que no lo dudé ni un minuto, porque presentar un libro es verdaderamente una celebración, representa una alegría porque es la suma de muchas horas de dedicación, muchas horas de lectura y por lo tanto también un acto de generosidad el que hace un escritor el día que presenta su obra. A mí esta obra me ha fascinado por muchas cosas, sobre todo porque muchas veces me he imaginado al humanista Damián de Gois cuando recibía a sus amigos en su palacio de la Rua do Castelo de San Jorge en Lisboa y les daba, lo primero que hacía era darles una guía turística de Lisboa para que ninguno de ellos se perdiera ningún lugar imprescindible en una época de una ciudad, en una época en que esta ciudad dirigía los destinos de una parte del mundo muy considerable. Cuando, avanzando en el tiempo, hasta el presente, también me he paseado por Lisboa de la mano de Fernando Pessoa con su guía para el turista, Lisboa, aquilo que o turista debe ver. Pero es que además yo creo que a partir de ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a Lisboa con el rinoceronte y el megaterio, sin duda. Porque cuando uno va a Lisboa, pues hay muchas primeras cosas que hacer. Y yo la primera que hago, o la primera que suelo hacer, es bajar por la Rua do Ouro hasta la Praça do Comercio, que es el Terreiro do Paso que aparece en el rinoceronte y el megaterio. Por un lado para saludar el Tejo, que es el río, y por el otro lado para recuperar el lugar del combate. A mí me parece que ese es un espacio asombroso de Lisboa por todo el contenido que tiene, por todo el pedazo de historia del mundo que condensa ese Terreiro do Paso, a pesar de que ese no es el Terreiro do Paso en el que verdaderamente luchó el rinoceronte contra el pobre elefante del zoológico del rey Manuel. Esa Lisboa que nosotros vemos en la actualidad es la Lisboa posterior al terremoto de 1755 y no es la Lisboa del rey Manuel I, el venturoso, sino que es la Lisboa del marqués de Pombal, que es un señor muy gordo que está al final de una gran avenida y que también lleva encadenado en la mano, sostiene una cadena y al final de ella hay otro animal muy simbólico y muy mitológico que es un león inmenso. Pero cuando uno llega a Lisboa y baja por la Rua do Ouro y llega hasta el Terreiro do Paso, pues se puede imaginar ese combate del rinoceronte. Como que las
afinidades son electivas, y eso lo aprendimos de Goethe, que era alguien muy inquieto y muy preocupado por todo, hasta por la geología y por la osteología y por la óptica. A mí me gustaría pensar un poco en voz alta en la primera parte del libro de Juan, que es mi libro de Juan, el de la primera parte, porque claro, mientras un escritor escribe un libro, el libro es suyo, pero cuando el escritor lo publica, el libro deja de ser suyo para ser del lector. Y mi libro de Juan es el rinoceronte, aunque el megaterio, por supuesto, me ha resultado imprescindible para sentir lo que hay que buscar y lo que hay que encontrar en un libro, que en realidad es a uno mismo, a una misma, en el acto de aprender y en el acto de crecer a medida que avanza esa lectura. Pero es que además mi experiencia de lectura del rinoceronte y el megaterio ha sido doble. Ha sido doble por una circunstancia concreta. Hay libros que se leen sabiendo un poco o sabiendo un mucho de qué van, y entonces se dialoga con ellos, entonces se discute, entonces se apunta, entonces se confirma y sobre todo se recuerda. Pero hay otros libros que se leen sin saber nada. Son libros a los que se va a buscar información, se va a buscar aprendizaje, son libros para subrayar, son libros para apuntar, son libros para no olvidar. Si la primera lectura, la lectura del rinoceronte, era para recordar, la lectura del megaterio ha sido para no olvidar. Por lo tanto, yo creo que mi experiencia de lectura ha sido la del placer de leer dos libros, el que descubre y el que se reconoce, el que permite el diálogo y el que ofrece el aprendizaje. Y por tanto, para mí ha sido el nivel más alto que se puede alcanzar en la lectura de un libro. Pero digamos que la parte del libro de Juan que yo quiero es la primera, porque he leído 1000 veces ese combate en las páginas de Damião de Gois. Lo he leído en Don Joan de Barros, lo he leído en Valentín Fernández, lo he leído también en Gaspar Correia, y he imaginado muchísimas veces el latido del rinoceronte, he imaginado también ese hocico suyo al nivel del suelo, incluso he imaginado toda esa polvareda inmensa que sin duda levantó mientras se dirigía a la carrera contra el pobre elefante del rey Manuel. Pero cuando en el año 1515 Durero crea la imagen del rinoceronte de Juan, porque para mí ahora ya el rinoceronte de Durero, que creía que era mi rinoceronte, ahora ya indiscutiblemente el rinoceronte de Durero es el rinoceronte de Juan, en ese año 1515 faltaban todavía 2 años para que naciera Francisco de Holanda. Y Francisco de Holanda era un humanista, un pintor, un miniaturista, un cartógrafo, un arquitecto, un teórico del arte, un comentarista nada más y nada menos que de Miguel Ángel, porque consiguió entrar en ese círculo intelectual de Vitoria Colonna. Después, cuando volvió a Lisboa, Francisco de Holanda, después de pasar más de 10 años en Italia y de pasar mucho tiempo en Roma, escribió su tratado de pintura antigua. Y allí es donde defiende que el arte no es imitación. Y allí es donde defiende que el artista crea inspirado por el furor divino. Tuvo la suerte, Francisco de Holanda, por eso usa la imagen del furor divino, tuvo la suerte de ver trabajar al Miguel Ángel del Juicio Final, de la Capilla Sixtina, y por eso, naturalmente, esa idea, esa imagen del furor del artista se prende al tratado de pintura antigua. Pero la tercera parte de ese tratado la titula, en portugués, de tirar pelo natural, que quiere decir del sacar por el natural. Y eso es un diálogo renacentista típico sobre el arte del retrato.
Y allí Francisco de Holanda defiende la soledad del artista, defiende el hecho o defiende el acto de creación del artista en soledad. Y os leo una frase muy bonita. Dice, en castellano, la leo en castellano, dice: «Quiéroos aún decir más, que si pudiera ser estar el mesmo dibujador solo», dibujador es el artista, «sin ningún otro, y tener en la fantasía y memoria la persona que ha de poner en obra y pintar, creed que sería mucho mejor que tenerla delante de los ojos corporales, si la viese con los espirituales». Francisco de Holanda es uno de los grandes teóricos de la mirada y obviamente no hace falta decir que la mirada es uno de los ejes constructores de la modernidad, que nace en ese fondo de los cuadros, en esa perspectiva renacentista y que nos ha enseñado a la historia posterior a mirar. Hemos aprendido a mirar gracias a esa teoría de la mirada renacentista. 5 años antes del rinoceronte de Durero, hacia 1510-1511, Leonardo da Vinci ponía las bases de lo que iba a ser la anatomía científica con la colección de dibujos y la colección de notas que después se recogieron en un libro, yo creo que muy mal titulado, Tratado de Pintura, que se editó en 1680. En ese cuaderno de notas, que es el llamado Tratado de Pintura, Leonardo reflexiona largamente sobre la vista y sobre la apariencia de las cosas, y yo creo que hasta podríamos considerar el Tratado de Pintura como un documento que está dedicado sobre todo a la conquista de la visión. Leonardo entiende el ojo como la ventana del alma, entiende el ojo como la ventana del cuerpo, el lugar en el que se refleja la belleza del mundo, el órgano que puede reproducir y comprender formas perdidas. Y esta imagen es bellísima, esa idea de que es gracias al ojo que se puede reproducir y comprender y recomponer formas perdidas. Y él se pregunta admirado: ¿quién podría imaginar que un espacio tan pequeño, el ojo, el espacio del ojo, podría dar cabida a todas las imágenes del universo? El alma se contenta con estar prisionera de la cárcel del cuerpo, porque gracias a los ojos podemos contemplar las cosas, ya que a través de ellos el alma se representa todos los variados objetos de la naturaleza. El que pierde los ojos deja el alma en una prisión oscura. Los ojos y su facultad, que es la mirada, son el aprendizaje de la visión. Así es como yo he intentado leer El rinoceronte y el megaterio. Al final, a partir de ese hilo conductor, mirada, imagen, imaginación. Y entiendo la imagen en ese sentido absolutamente leonardiano, como visión, pero también igualmente siguiendo a Leonardo en ese ojo capaz de reproducir y de recomponer formas perdidas, y siguiendo a Francisco de Holanda, que recomienda tener en la fantasía y en la memoria la imagen que se debe pintar. He leído El rinoceronte y el megaterio desde la trascendencia de la imagen como símbolo, y entonces es cuando ha ido creciendo o han ido creciendo toda esa pluralidad de historias con las que Juan va acompañando la vida de estos dos animales: la historia de lo quimérico, la historia de lo híbrido, la historia de lo legendario, la historia de lo teratológico, en realidad la historia de la imaginación. Y a partir de esa historia de la imaginación,
la historia de la representación. Y a partir de la historia de la representación, con todas sus ramas, la historia del arte y la historia de las ideas estéticas y la historia de la necesidad de Durero de representar. Pero también junto a esas historias paralelas fundamentales para explicar lo que es, lo que fue, lo que se quiso que fuera el rinoceronte y el megaterio, pues también la historia de la representación anatómica, la de la osteología, la paleontología, la geología, la litología, una historia de la creación de los hechos naturales. Es decir, en realidad es una historia de la Tierra en mayúsculas, de la mano de un rinoceronte y de un megaterio, que hacen de este libro un libro enorme, un libro humanísticamente enorme, un libro que recoge la idea de interés. Porque a mí me parece que Juan lo que ha hecho es un viaje al interés, un viaje para llegar al interés. Y eso quiere decir que ha hecho un viaje por todo aquello, un largo recorrido por todo aquello que ha puesto a pensar a nuestra cultura para que seamos lo que somos ahora. Por eso, yo creo que este es un libro de los que se cierra con agradecimiento, o al menos yo lo he cerrado con agradecimiento, porque es un libro que enseña a apreciar, a captar, a entender los latidos del mundo, es decir, los latidos de las personas que han pensado sobre la realidad del mundo. Y hay que agradecerle a Juan que haya escrito este libro, hay que agradecerle sus intereses intelectuales, hay que agradecerle sus análisis, sus vínculos, su gran analogía, que es un descubrimiento feliz, esa relación entre la imagen del rinoceronte y la del megaterio a través del tiempo, a través de la necesidad de pensar en ellos. Pero además yo le agradezco la ironía. Le agradezco muchísimo esa ironía libre, esa ironía feliz que recorre las páginas y que le quita hieratismo al saber científico, y los que nos dedicamos a leer librotes de ese tipo, pues agradecemos que exista, que fluya la energía de la ironía, pero además sin dejar de ser un libro de una gran erudición, un libro riguroso, un libro sólidamente documentado y sobre todo, y eso para mí es lo fundamental, un libro sólidamente interpretado. Y yo creo que es ahí donde, o al menos a mí me ha parecido intuir, que es ahí, en el uso de la ironía como arma de escritura, a mí me ha parecido que es ahí, luego nos lo cuentas si quieres, donde está el estado en el que se puede escribir un libro, ¿no? La ironía sirve para expresar el placer de la investigación y al mismo tiempo la tensión de la escritura ensayística, y ese tono es cómplice con el lector, y eso se agradece mucho. El lector yo creo que lo agradece mucho, ¿no? Ese tono cómplice con el que lee dialoga y reconoce esa generosidad y esa facilidad de avanzar por las páginas, sobre todo porque Juan lo hace desde el ensayo como género literario. Convierte el rinoceronte y el megaterio en una obra literaria que usa la reflexión, el ensayo, para ensamblarse con naturalidad en lo que en realidad defienden las afinidades electivas, para recuperar a Goethe y terminar con él, y además porque en realidad Goethe fue muy contemporáneo al megaterio, no a la fecha del nacimiento del megaterio, pero sí a la fecha en la que se reconstruyó su resurrección. De hecho, las
las meditaciones de Goethe en el ámbito de las ciencias naturales alimentaban muchísimo su literatura, de la misma manera que la literatura fue siempre herramienta de sus obras científicas. Y yo creo que esa hermosa y fría, helada, gélida novela que son Las afinidades selectivas es una gran meditación sobre la concepción química del mundo, y no es metáfora literaria. No es metáfora literaria, sino que es el análisis de las reglas de conducta de la humanidad. Y de hecho no es solamente romántica, sino también ilustrada esa reclamación de unidad, es decir, de conciliación, es decir, de armonía entre la ciencia y la poesía. Y eso quiere decir reconciliación y armonía entre el mundo físico y el mundo universal, el mundo moral. Y esos son dos mundos que ahora en la actualidad sentimos muy distantes, los sentimos muy separados, pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por volverlos a conciliar. Y a mí me parece que eso también está en El rinoceronte y el megaterio. A mí me parece que Juan ha sabido encontrar la manera de reconciliar la ciencia y la poesía, es decir, ha sabido reconciliar el mundo físico con el mundo moral. A mí me parece que se ayudan mutuamente, que siempre se han ayudado, y ahí vuelve a servir como ejemplo el propio Goethe, porque si su, digamos, sorprendente teoría opuesta a la teoría de la descomposición de la luz formulada por Newton, sin esa sorprendente teoría no hubiera quedado al descubierto una inmensa riqueza de la mirada y de la visión, que es la tiniebla. Y la tiniebla va a ser uno de los ejes de la estética romántica, sin duda. Y la tiniebla es algo que realmente no queda tan lejos de la fantasía y de la memoria y de esos ojos espirituales que reclamaba Francisco de Holanda, o de ese ojo capaz de recomponer formas perdidas que reclamaba el propio Leonardo. Así que estoy feliz de poder compartir esta fiesta con vosotros, y le vuelvo a agradecer a Juan esa llamada a Barcelona. Muchas gracias. Julio Pardo, por favor. Esto va de extrañas parejas, esto va de emparejamientos extraños, y como al autor, al que no nombraré todavía, se le pudo ver en algún momento con quien ahora habla componiendo una extraña pareja, al menos 3 años sucesivos, viendo parapetados en un gran paquete de palomitas por la Gran Vía El Señor de los Anillos 1, 2 y 3. Pues, en fin, entiendo que con esta línea de fuga puedo comentar y agradecer el libro que nos convoca. Lo primero que hice es desestimar una extraña pareja. El editor, aquí presente, ha sabido perfectamente disimular el subtítulo del libro con algo bastante más vistoso, para empezar en otro color, El rinoceronte, el megaterio y el nombre del autor. Pero esto es un ensayo de morfología histórica, y lo primero que hay que hacer es decir que el autor no se empareja con Spengler, que compuso un ensayo de morfología histórica, eso sí, universal, hace unos cuantos años. Y esto significa que esto va de morfosis, metamorfosis, analogías formales, pero nunca, por lo que luego diré, pseudomorfosis. Puestos a seguir emparejando cosas que se dejen emparejar, y ya que esto no va con Spengler, no tenemos esa pseudomorfosis, hay otro emparejamiento que, si de descender al comentario del texto se trata, sí que me interesa hacer mucho más. Es un autor querido por el autor, y aunque no es este el libro que él cita, en fin, no creo que sea del todo extemporáneo traer a cuento a Walter Benjamin. En un fragmento de título número 13, donde en 13 fragmentos empareja 2 artefactos y 2 realidades de tipo textual, los libros y las prostitutas, dice Walter Benjamin:
Los libros y las prostitutas tienen cada cual su tipo de hombres que viven de ellos y los atormentan. A los libros, los críticos. Para luego, y es a donde quiero concretar, puesto que se me pide que de alguna manera haga de crítico, o sea, de enemigo natural de un libro, de enemigos naturales va el libro, creo, Rinocerontes y elefantes, el fragmento final, libros y prostitutas. Las notas al pie de página son para aquellos lo que para estas los billetes ocultos en la media. Tengo una nota a pie de página que para mí es crucial para entender el libro. Está en la página 40, está en la nota 27 y me da personalmente la clave de intelección del texto del autor. Se trata de rendir cuentas del nombre del elefante, una derivación del hindú original Anna, italianizado por el aumentativo Annone, apocopado en Anno y finalmente apropiado por el imperio de la lengua inglesa como Hanno. La historia de una sola palabra lo dice todo. Además, Hanno era el nombre del general cartaginés del ejército de Aníbal que cruzó el estrecho con sus elefantes y también el de un famoso domador de leones en la Roma antigua. La historia de una sola palabra tiende también a confundirlo todo. Un crítico miope lo único que haría es, en esta nota y mucho más, recordarle porque seguro que lo sabe, a el autor que, en efecto, Hanno, Anna, apropiación, le falta sin embargo a un jovencísimo Campomanes haciendo sus primeras armas con la historia del periplo de Hannon como lanzamiento de la Ilustración a mediados de los 50 y por tanto ocupándose, no sé si de Elefalte, pero desde luego de Aníbal y algo parecido. Ese es el crítico miope. Un crítico que intente ser menos miope, intento serlo aquí, sugiere que aquí hay toda una propuesta de una forma de hacer historiografía en una sola nota con 10 líneas, a la que en alemanote se le llama Begriffsgeschichte, a la que en cristiano vamos a llamarle historia conceptual y a la cual este libro rinde un tremendo servicio, que es hacer la mejor historia conceptual que se puede hacer sin coheterías, sin alaracas, sin trampantojos y exactamente haciendo rendir a las palabras y a los conceptos todo lo que pueden rendir. Con el rinoceronte y el megaterio estamos ante un ejercicio extrañísimo, extravagante, de lo que algunos están convirtiendo en una moda académica, que es esto de la historia conceptual. El autor ha hecho con el rinoceronte y el megaterio y ha puesto delante del autor un caso ejemplar de... el libro es el despliegue de esa nota a lo monstruoso, a lo bestia, y creo que puede decir lo bestia, aquí se puede decir. El libro es el despliegue de esta petición de que las palabras esconden cambios semánticos que a veces no dejan bien que se aquilaten, que los conceptos esconden alquimias con las palabras. Pero lo que ha hecho el autor al convertir esta nota en todo el libro es prácticamente, como tiene que hacer naturalmente alguien que sabe hacer bien literatura, romper las fronteras de esto que llamamos algunos profesores estudiantes de universidad historia conceptual. Es fácil hacer historia conceptual para el tiempo en que se pensó. Esto es, en algún punto del siglo XVIII, mediados del XIX, donde todo, absolutamente todo, sufre un cambio, el Sattelzeit, que dicen los alemanes, donde ni una solo de los signos que soportan significados termina siendo lo que es al principio. Esto es fácil. Se ha intentado hacer historia conceptual, por ejemplo, con fragmentos como la Edad Media. Acaba de salir en ACAL una historia conceptual, morfológica, por cierto, de la Edad Media. No sale. Quiero decir, no cabe historia conceptual cuando literalmente hay que inventarse a base de Foucault y alguien parecido el cambio en la Edad Media para intentar. Lo que hace el autor es hacer un mal difícil todavía poniendo un pie en 1500 y otro en 1800. Por tanto, poniendo un pie en el sitio donde hacer historia conceptual es fácil y poniendo un pie donde hacer historia conceptual es prácticamente imposible. Y lo que ofrece es un díptico o un bípedo extraño de ejercicio de esto que, repito, estoy llamando con en fin, una progenie ilustre, historia conceptual, donde sin conectar demasiado un pie con otro, y le he oído a Pimentel con Cortázar de por medio excelentes descripciones fenomenológicas de cómo no hay que perder pie y mucho menos los dos recientemente,
lo que hace es un ejercicio de reconstrucción en el tiempo en el que Erasmo, en El Príncipe, Moro, en La Utopía, Maquiavelo, en Il Principe, y seguramente Durero e tutti quanti, en la primera parte del libro de Pimentel, estaban haciéndose cargo de lo nuevo, incluso de una manera que el autor quizá no tematiza, pero nos pone delante. No solamente lo nuevo porque era antiguo o lo nuevo porque viene de lejos, sino lo nuevo porque lo tenemos debajo de los mismísimos pies. Y esto es lo que hace que literalmente el libro, para alguien que, como un servidor, se ocupa de teoría política del Renacimiento o algo parecido, se ocupa de Maquiavelo, vengo de Barcelona, de hablar de Maquiavelo, el libro es fascinante porque me ofrece exactamente todo el pasado que entre el 12 y el 15 del siglo XVI, 1512-1515, el siglo XVI, permite pensar de verdad que los combates de elefantes con rinocerontes, los combates que algunos reyes hacían combatir a campeones que quedaban solos en la plaza tras hacer al elefante huir por el enrejado de la plaza, sean todavía la eflorescencia nostálgica de un mundo que no acaba de pasar y que permitió al nada moderno Maquiavelo hablar del Estado de una forma que Hester llamó predatoria. Seguimos con los animales, esto se pone muy bestia. Esto es entender, también en un libro de 1957, de esos que Juan Pimentel sabe que me gustan mucho, entender que incluso el más moderno de los cultivadores de la antigüedad era literalmente un autor de una retórica depredatoria. Maquiavelo. El libro le tengo que estar agradecido a su primera mitad, especialmente, y comparto con la profesora Soler una especial irresistible atractivo hacia la primera mitad, o incluso lo diré con Sabina, a la primera mitad partida por la mitad de la primera mitad, porque mira tú por dónde, hablando de rinocerontes, elefantes, Maquiavelo, Erasmo y Moro, esto es, la política normal, el constitucionalismo y los depredadores en política, se entienden de una manera mucho mejor. Ahora sé por qué no era tan antiguo que dos presuntos campeones combatieran en un proceso que intentaba no ser una ordalía, sino un proceso racionalizado delante de un rey. Uno que se dedica a la historia del derecho o algo parecido, entiende perfectamente que esto de la fede, esto del desafío, esto del duelo, que en los receptáculos de derecho estaban perfectamente resecado y codificado, a estas alturas era historia viva, historia en forma de imagen, algo más que palabras, en una plaza cerca del Tajo, cuando un rey que había cerrado el Tajo hizo combatir a esos dos campeones, quedando uno moviéndose aspavientosamente en la plaza, el rinoceronte naturalmente, como campeón. Ahora entiendo que el mundo de la ordalía, esto es, la supresión mediante proceso racional del mundo de los milagros mediante una naturaleza y quizás una segunda naturaleza, eso de lo que habla la gente que habla de la revolución científica, es un mundo perfectamente presente que ahora entiendo en las páginas de Maquiavelo, que hacía combatir a fieras como Fernando el Católico o Borgia, nada paquidérmicas, por cierto, bien volátiles, bien gráciles como bailarinas con tutú, pero en cualquier caso tremendamente depredatorias. En ese sentido, bien, ante tanto naufragio de la política normal, ante tanto intento de salvamento, el del constitucionalismo como Seyssel o el de la utopía como Moro, las páginas dedicadas por Pimentel a la explicación de qué pasó entre algún sitio de Goa en el año 12-13 y algún sitio del Mediterráneo portugués, lo digo aposta, al principio del 16, es tremendamente leccionador para un profesor que intenta explicar algo así como historia constitucional, historia del derecho, historia moderna o algo parecido. Estos son los nudos que precisamente aquí, en este sitio, quiero decir, en este país, hacen especialmente falta, porque entre los autores que quizás
el bestiario del autor podrían convocarse, está quien en las mismas fechas, exactamente final del 15, principios del 16, le aconseja a Fernando el Católico que lea las crónicas de Juan II, las crónicas exactamente de un primo de esos monarcas portugueses de 1415, porque allí se encontrará una manera nueva de mundo. Manera nueva de mundo, esto es el mundo de Maquiavelo entre la Castilla y el Portugal de principios del siglo XV. Comparto, repito, con la profesora Soler la especial fascinación por esa primera parte. La estructura del libro es muy sencilla. Dos partes. El texto es bivalvo, el texto es ambidextro, el texto es bípedo, el texto, pero tiene trampas. Lo mejor que se le puede hacer al autor es agradecerle que no haya establecido conexiones entre la primera y la segunda parte. Es un texto tramposo. Una parte del díptico, otra parte del díptico y con leves tejidos conjuntivos entre una y otra. Sí, la primera creo que llega a insinuar algo de la enciclopedia, la segunda quiere retraer algunas cosas, pero no mucho. Le deja al autor la tarea de imaginar cómo se conecta el mundo de los conceptos de los combates judiciales en el Tajo y el mundo de los descubrimientos en torno al río Luján con la monarquía hispánica mediante algún cura ilustrado del que habría que quizá decir con más énfasis que es teólogo y por eso no es científico a final del 18. El libro es tramposo porque con esa estructura doble, creo que incluso la segunda parte dobla las páginas prácticamente de la primera, o al menos son 100 páginas una y 180 otra, parece situar delante del lector una lógica bípeda. El autor la repite otra vez cuando literalmente dentro de la primera parte esta primera parte por la mitad y nos dice que los dos primeros epígrafes corresponden a un mundo antiguo en el que todavía podemos reconocer el combate judicial y por tanto algo donde el milagro se supera mediante un torrente de palabras, y una segunda parte donde Walter Benjamin, Durero, bueno, es el mismo, intenta introducir una cultura de la imagen donde literalmente el final de la historia está ya presente. Bueno, en ese sentido, y dicho simplemente esto, que estamos ante un ejercicio imaginativo reivindicado desde el prólogo, un ejercicio de la conjunción de las facultades del juicio con el ingenio, que decía Maquiavelo, no necesariamente Kant. Realmente el crítico miope del principio y el crítico un poco más pedante que acabo de ser hace un momento debería transmutarse en lo que quizá Oscar Wilde llamó en algún momento el crítico como artista y sugerir una lectura del libro donde ya no aparezca el enemigo natural del libro, el crítico, al que he intentado dar simplemente un par de claves de acceso, historia conceptual y cosas parecidas, sino transmutarse en el amigo de adquisición reciente, que es lo que yo soy aquí, y sugerir que el texto exige que alguien escriba sobre él, con copia al autor, una carta a la Reina Roja. Ya saben ustedes, la Reina Roja, esta que decía que todos los caminos de por aquí son míos. Yo no he escrito esa carta, se me da muy mal la escritura, por eso tengo amigos como Pimentel que escriben por mí y por los demás, pero he imaginado esa carta y si no les importa, en la situación de amigo adquirido y no enemigo natural, esto es muy smithsiano, y en la situación de intentar hacer algo más imaginativo que simplemente un par de claves académicas a la cosa, déjenme que les cuente cómo sería mi carta imaginada a la Reina Roja, con copia a el autor de El rinoceronte y el megaterio. Querida Reina Roja, estas líneas, como no podía ser de otra manera, como todos los caminos de por aquí, te pertenecen, son también tuyas. Este pardus, esto es, esta forma delicuescente y segunda del león con manchas, ¿a qué puesto a vigilar tus caminos? Debe avisarte, ya que crees que todos tus caminos tus caminos de por aquí son tuyos, de que últimamente transitan por estos caminos extrañas piezas de un bestiario raros, un rinoceronte, responde al nombre de Ganda,
un elefante junto con otros, blancos o no, responde al nombre de Hanno. Hay jirafas, hay leones, hay unicornios, hay otros bichos, hay incluso alguna orza. Creo que están hasta los unicornios. Y no sabemos bien quién les ha dado rienda suelta en esos caminos que son siempre tuyos. Adivino, como Leo Pardus que soy, que seguramente la facultad imaginativa, mira tú qué ironía, de uno de tus funcionarios. Uno de estos que, liberados de la docencia, se ocupa, además de ser cronista oficial del dispositivo disciplinar, se llama Ciencia y Tecnología, del que haces buen uso, sobre todo controlando los caminos de por aquí. Entre tanto siervo voluntario y entre tanta servidumbre voluntaria, resulta que hay alguien que se atreve con la imaginación a hacer discurrir por esos caminos a gente a la que jamás podrás atrapar. Y aunque en el autor, escudo de armas, una tarjeta en la que yo he leído que es científico titular, Tenured Scientist, dice, de esto presume, resulta que el autor del bestiario lo que hace fundamentalmente es hacernos recuperar de esa segunda naturaleza que mediante pedagogía y educación, esto es, lo que ha destruido la universidad y la academia, has inculcado en todos nosotros, que es literalmente hacer que no pensemos ni imaginemos por nosotros mismos. Resulta que el autor rompe con el desfile del bestiario esa segunda naturaleza, se la lleva por delante y literalmente convierte a los paquidermos do Estado en gente que gracias a él va libre por ahí. De manera que, querida Reina Roja, titular de un Estado paquidermo, tanto bestiario suelto por ahí, lo que consigue es curiosamente hacer la introducción del milagro, la deambulación milagrosa que literalmente puede poner en cuestión el Estado paquidermo que nos administras. Naturalmente, no es un bestiario nuevo. El autor, del que repito, posiblemente es una persona ficta, que no quiere convertirse en persona moral, es una facultad imaginativa. Hace tiempo que nos hizo circular por tus caminos un solo viajero. Naturalmente terminó en Chirona. Se llamaba Pimentel. Perdón, no, Malespina, tiendo a confundirlos. Se llamaba Malespina y a la altura del 98 un solo viajero era fácil que fuera fagocitado por el Estado paquidermo, la Reina Roja. Luego, naturalmente, el viajero solo que acabó en tus cárceles intentó el autor convertirlo en muchos viajeros, a ver si testigos del mundo, creo que se llamaban como cofradía. A ver si esta vez escapaban mejor a tus garras. No parece que lo consiguieran del todo. Hizo que escaladores del Chimborazo y unos cuantos náufragos robinsones funcionaran por allí, pero el resultado quizás no fue del todo bueno. Dejaron algún precioso tesoro para los lectores, algunos axiómata de monarquía hispana, que algunos leemos sistemáticamente con fruición, pero tras afilar el lápiz con ejercicios de escritura puramente literaria, cuentos sobre bicicletas y pilluelos de barrio, ahora nos ofrece algo fascinante. Ahora viene la metamorfosis. Los viajeros ahora son un bestiario, ya no son humanos, son objetos. Uno de ellos incluso danza como 7 cajas de huesos, a veces antes de convertirse en un esqueleto de una cosa reconocible como rinoceronte, y compone un cortejo de imágenes del que jamás conseguirás apropiarte. Es otra metamorfosis. O, también, dicho de otra manera, resulta que a uno de los libros queridos por el autor, al libro de Grafton, Defensores del Texto, le ha salido un nuevo capítulo inesperado: Tradiciones de la escritura académica en tiempo de ciencia. Pues bien, el autor, con El rinoceronte y el megaterio, ha hecho que el libro de Grafton tenga una inesperada prolongación. El autor no está solo. El autor tiene un cortejo de autores en los alrededores. Está por ahí cerca Antonio Lafuente, está Fernando Bouza, está Isabel Soler. Hay editores atrevidos, no sé si venturosos, pero ventureros, como Carlos Pascual o Fernando Guerrero.
Y hay los autores del autor. Está la pacientísima reina Silvia, está Javier el Calborota, y está sobre todo la princesa Carmen, a quien sigo pretendiendo, a pesar del desánimo que el autor me suele sugerir. La banda resiste cuando tú, Reina Roja, haces crecer el desierto, porque la banda tiene un lema: ciento volando. A Grafton le ha salido un defensor del texto. Cuidado, entonces, Reina Roja, porque el autor resulta estar a punto de convertirse en algo peligrosísimo para las Reinas Rojas. En un texto a ser leído, leyenda, algo con lo que no pueden ni las Reinas Rojas ni nada parecido. El autor pone delante, sobre todo, leyendas. Introduce, defensor del texto, no sé si hace literatura, pero desde luego el autor defiende el texto como en la crónica Grafton nos enseña. El autor, sobre todo, como esa recopilación Leyenda Áurea de final del siglo XIII, introduce el mundo del milagro exactamente en lo que nos parecía que era la progresión infinita desde 1300 en adelante de la ciencia, con Ossian Butterfield. El autor sabe que el mundo es un libro y el autor no lo lee, nosotros le leemos a él. El autor lo que hace es crear el mundo en sus libros y, por tanto, literalmente ser, no como tú querías, el cronista de una historia de la ciencia, sino literalmente, en vísperas del siglo XIII, literalmente el introductor de los contrarios del orden observado por la naturaleza en la escritura. Cuidado, Reina Roja, porque, repito, con las leyendas no puedes. Y en ese sentido, debo despedirme ya y debo despedir esta carta como debo despedirme. Simplemente con un atento tuyo, naturalmente, y simplemente diciendo que este Pardus seguramente intentará buscar alguna camella con la que cruzarse y tener jirafitas. Así que, querida reina, sis felix. Postdata. Sis felix, he dicho en latín. Como en tu reino de tanto hablar anequés, las destrezas y habilidades del latín se han perdido hace tiempo, te traduzco. Y entonces la traducción dice: sé feliz, sis felix. Pero en realidad lo que te estoy queriendo decir, querida reina, es sé Félix, Juan Félix Pimentel de Igea. Un segundo nombre que nos ha ocultado a todos hasta que yo lo encontré en una librería de viejo en Cádiz hace unos años, en el primer libro del autor que ahora sí digo. Reina Roja, que monopolizas las especias, aquí tienes un ejemplar único de una especie. Esta especie no la vas a monopolizar, es el pimentel. Ninguna pimienta de segunda mano, más que pimienta verdadera, repito, es el pimentel que viene de Portugal y termina entroncando con lo mejor de las tierras de pan de Castilla, los Igea. Y bien, esta especie, Reina Roja, que monopolizas las especias, cierras los tajos y los caminos del agua, resulta que resiste, nos permite leer sus textos y, repito, ya sabemos para qué son las especias en el mundo de las especias, para que tanta podredumbre nos sea disimulable al paladar. Pero esta especie, el pimentel, no edulcora. No vas a tener el monopolio de esta especie, porque esta especie es especialista en una cosa extrañísima. Exactamente porque sabe que no hay monopolio de la especie, sino que ella misma se regala como libro. Es todo lo que tengo que decir del libro de Juan Félix Pimentel Igea. Gracias. Juan, tu turno. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y muchas gracias a todos por haber venido. Voy a ser más breve, o voy a procurar ser más breve que algunos.
Voy a decir 4 cosas y 3 de ellas son elementales, no son francamente obligadas. No, la primera es pediros perdón, no es una justificación. La presentación de libros es un género francamente complicado. Ya sabéis que soy de los que piensa que uno no sabe bien si hacer la presentación o no hacerla. Las presentaciones de alguna manera están emparentadas con algo, pues por ir al grano, un poco hortera, ¿no? Y rimbombante, como es el self-marketing y la autopromoción. Así que las presentaciones se parecen un poco al ejercicio ese genial de las oposiciones, el autobombo, ¿no? O a la reseña por tercero interpuesto, con el amiguete de turno al que uno a su vez le devuelve el favor, o al revés, este se la paga ahora que le debía, el favor que le debía de antes. En fin, las presentaciones son delicadas y son espinosas, ¿no? Un antropólogo inocente, por supuesto, un antropólogo inocente, diría que que las presentaciones consisten en un ritual mediante el cual uno llama a los amigos, elige a 2 entre ellos para que hablen generalmente bien del libro y les pide a los otros, al resto, que lo compren para que se beneficie a su vez un cuarto, en pequeña medida en este caso, ¿no? Así que, más que un género intelectual, las presentaciones pertenecen al género del espectáculo, se podría decir, del espectáculo y del rito y de la vida social. Yo diría que están a mitad de camino entre la fiesta de cumpleaños, el bautizo, la venta a domicilio, la venta de Tupperwares o de Thermomix a domicilio y el karaoke, ¿no? Dan un poco de grima. Acabas haciéndolo, sí, pero con reparos. Te lanzas, sí, pero debes procurar medirlo. Así que lo primero es pediros disculpas a todos. Pero bien mirado, y aquí viene la excusa, claro, si presentas un libro es porque sabes o crees saber quién eres en el mundo de las letras y el pensamiento. Un alfeñique al que no le sobran ni lectores ni oportunidades de apoyar el trabajo al que te has dedicado a fondo durante unos cuantos años. Así que si Vargas Llosa o Simon Schama presentan y promocionan sus libros, ¿quién rayos te has creído tú que eres como para no hacerlo? Abandonar el libro a su suerte, así al primer mes de publicarse, es un lujo que sencillamente no te puedes permitir. Hay que apoyarlo, aunque sea un poco, aunque sea al principio. Debes superar el pudor, pedir disculpas, lo estoy haciendo, y serle fiel a las muchas horas que te has dedicado a rastrear las pistas, a construir un argumento, a escribir y a reescribir unas cuantas veces estas páginas. Así que en primer lugar las disculpas y en segundo lugar, por supuesto, los agradecimientos a todos por haber venido. A Isabel y Julio, que son 2 amigos y de los buenos, como ha quedado más que manifiesto, por haberme acompañado aquí al frente. A Fernando Guerrero, el editor de esta pequeña, gran editorial, una persona con la que da gusto tratar de lo que sea. Inteligente, ágil, extraordinariamente culto y muy llano, muy normal en el trato. A Fernando Bouza, el director de esta colección de historia y, como todos o muchos de vosotros sabéis, uno de los grandes modernistas, uno de los grandes historiadores culturales que hay en este país y fuera. No es cuestión de reproducir aquí la larga lista de agradecimientos del prólogo, pero sí me gustaría por lo menos mencionar a las personas de la biblioteca y del archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales que me ayudaron con los documentos, las imágenes y la literatura sobre el segundo protagonista de esta historia, el megaterio. Son Carmen Velasco, Begoña Sánchez Chillón e Isabel Morón, gente muy competente y extraordinariamente generosa. También me gustaría salvar, en la medida de lo posible, 2 olvidos pues lamentables, ¿no?, en el prólogo. Aunque te pongas exhaustivo cuando estás haciendo el prólogo, los agradecimientos, pues siempre se te olvida alguien, es que es inevitable, ¿no? Uno de ellos es Américo Cerqueira, el librero de la librería del museo, con quien he hablado y he aprendido en muchísimas ocasiones, uno de esos pues grandes bibliófilos que nos hacen palidecer a los eruditos y académicos oficiales, y especialmente, muy especialmente, a Josefina Cabarga y a la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias, quien ha organizado esta presentación y quien ya organizó la charla que di sobre el tema ahí abajo, a la sombra del majestuoso megaterio rioplatense, el extraño cadáver y segundo protagonista de este libro. Bueno, en estos tiempos, así generalmente dominados por la propaganda y la exhibición, cuando los presupuestos en I+D se cacarean más que otra cosa, se preparan leyes de la ciencia o reglamentos
cuya formalización contraen comisiones y años de deliberación, en estos momentos de macroproyectos, declaraciones programáticas y alardes administrativos de toda estirpe, y no me estoy refiriendo a nuestro flamante Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Albasanz, por Dios, donde se trabaja mucho y muy bien, aunque los recortes en plazas, becas y contratos sean verdaderamente alarmantes. No, me estoy refiriendo en líneas generales a algo que está en el ambiente, iba a decir hasta en los palcos del Bernabéu. Menuda semana para hacer esta comparación. Bueno, en medio de este marasmo, ¿no? En medio de este marasmo un poco medio provinciano, medio cortesano, entre la crisis y la estética kitsch de los nuevos ricos, la energía de gente como Josefina y el buen hacer de instancias como la Sociedad de Amigos del Museo son ejemplos que merecen toda nuestra atención, ejemplos donde deberíamos mirarnos más a menudo. De hecho, son este tipo de asociaciones, este tipo de sociedades, el patronazgo, los mecenas, los grupos de voluntarios, los amateurs, etcétera. Es decir, es la sociedad civil lo que da la verdadera temperatura de la cultura científica de un país. Lejos, muy lejos de la escena mediática, en las antípodas del BOE, de los centenarios, de los rectorados, de las comisiones, de las reinas rojas. Aquí, en España, hay gente trabajando como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en esos países admirables por lo que respecta a su cultura científica, pero en número mucho menor, con lo cual el mérito es doble. Trabajando en silencio, con gusto por el detalle y devoción por lo que hacen. Es decir, practicando ese conjunto de valores que está detrás de las obras bien hechas, que tiene que ver, esos valores tienen que ver con la humildad, la pasión y las ganas de aprender, sencillamente la curiosidad. Los tres pilares que soportan en realidad todo el edificio de la ciencia, por encima, muy por encima y por debajo de los arabescos y los elementos más o menos decorativos o vistosos, cuando no decididamente faraónicos. A todos ellos, pues, a vosotros, mi reconocimiento y mi gratitud. Bueno, respecto al libro, aquí el tercer elemento, bueno, como se ha dicho, ¿no? Es una indagación sobre cómo imaginamos o figuramos, es decir, sobre cómo le damos imagen o figura o forma a lo lejano en el tiempo o en el espacio, a lo inédito, a lo extraño, a lo sencillamente invisible. Nace de una comparación ligeramente exótica, el paquidermo ungulado retratado por Durero y el extraño cadáver desenterrado en las barrancas del río Luján. Es un binomio fantástico, sí, un binomio fantástico, como decía Yanis Rodari, los dos polos que provocan la chispa de esta historia, de este relato, y que invitan al lector, o yo he procurado hacerlo, a salirse de los caminos gastados del hábito, a explorar una relación imprevista, ¿no? Una analogía quizás algo remota, pero creo que posible, a pesar de lo que piensan algunos. La primera parte, el paquidermo armado, está dividida en 3 capítulos, itinerario, palabras, grabado, y reconstruye una historia desventurada, reconstruye 2 historias, una bastante desafortunada y otra, sin embargo, todo lo contrario, muy, muy afortunada. La primera, la desventurada, es el vía crucis del sujeto en cuestión, de Ganda, el rinoceronte indio, que fue embarcado desde Goa a Lisboa para enfrentarse a su proverbial enemigo, el elefante, en el Terreiro do Paso, y que al poco naufragó en las costas ligures cuando viajaba como obsequio en dirección a Roma hacia la corte del no menos extravagante pontífice romano. Y por otra parte, la historia afortunada es la historia del grabado que le dedicó Durero, que lo retrató e inmortalizó sin haberlo visto, bajo el peso de la palabra escrita, tal y como aparece en la xilografía, sometido, es una imagen donde se ve claramente que está sometido al peso de la palabra, sometido a la imaginería fantástica, al poder evocador de Plinio, de las leyendas orientales, del unicornio, doblegado ante lo que se espera de él, ante lo que se sabe y lo que se sueña. En el mundo premoderno, los hechos naturales, al contrario de en el mundo actual, los hechos naturales en el mundo antiguo debían obedecer a la palabra escrita, someterse al sentido común, a lo que dijo Aristóteles o a lo que había dicho Aristóteles, a su finalidad, a su cometido. El fuego, por ejemplo, buscaba el sol. El agua buscaba el océano. Los rinocerontes, por descontado, odiaban a los elefantes. Era un mundo prescrito, ¿no? Un mundo previsible.
El combate en el Terreiro do Paso retrata la lucha entre el bien y el mal, pero también es, o ha sido mi intención, retratarlo como un contraexperimento, una experiencia donde los fenómenos, lejos de derribar el testimonio de los antiguos, de derribar la palabra escrita, que es para lo que están los experimentos, para derribar el conocimiento hecho ya, el que está escrito, tratan de sostenerlo y de confirmarlo. La silografía del maestro alemán recoge todo ese peso de la leyenda y la palabra escrita y sin duda toda la fuerza de Ganda, el nasocuerno acorazado, un animal que parece extraído de un manual de zoología fantástica, compuesto por un cuerno y una coraza, ¿no? Ganda es un ser hecho de un cuerno y una coraza. Está hecho para dar y recibir, para resistir y vencer, para perdurar y rodear la tierra. Gracias a la técnica del grabado, está hecho para circular y reproducirse sin límite hasta nuestros días, hasta en las tiendas de los museos. Allá abajo lo encontraréis precisamente en la tienda de Américo. El segundo protagonista es el Megatherium americanum, el distinguido huésped de esta casa. Iba a decir que uno de los más antiguos, si no fuera porque esta es una categoría bastante disputada entre los fósiles del Pleistoceno. Y no digamos ya si nos vamos al Mesozoico. La problemática de identificación supuso un caso enigmático de anatomía forense. Es un clásico de la paleontología de vertebrados. Una bestia de proporciones colosales, dotado de una dentadura de herbívoro y unas garras falciformes que parecían al principio las de un carnívoro. Era como un animal compuesto, como una quimera, efectivamente. También el megaterio parecía inscribirse en este cuadro de los prodigios, un ser entresacado de un manual de teratología, un verdadero portento. Su procedencia, muy lejana en el espacio, pero sobre todo en el tiempo, estaba hundido en el pasado remoto, en lo que se ha llamado el pasado profundo, ¿no? El hecho de que la especie estuviera extinta, convirtieron el caso en un puzzle de muy difícil resolución. Era como reconstruir un puzzle sin tener un modelo delante, claro. Darle forma, montarlo y reconstruirlo, contrajeron una serie de disputas científicas, aunque no solo, como se narra en el libro, disputas científicas, simbólicas, políticas, de gran riqueza que pasaré aquí por alto. Pero uno de los argumentos centrales del libro consiste, a pesar de que haya gente que no piense que haya dicho lo contrario, la segunda parte ocupa más precisamente porque más de la mitad de la segunda parte está dedicado a conectarlo con el primer caso, ¿no? Uno de los argumentos centrales del libro, y bueno, por eso somos amigos, para llevarnos la contraria. Uno de los argumentos centrales del libro consiste en oponerlo al rinoceronte de Durero en virtud de la dialéctica, la gran dialéctica que se establece entre sus dos naturalezas. Mientras que Ganda es todo coraza, todo piel, dermis, esa dermis metalizada y escamada, es decir, tenía leyenda, tenía identidad, tenía nombre, tenía una historia moral, la que había escrito Plinio, ¿no? Tenía un conjunto de hábitos que se le asignaba. El otro, el segundo protagonista, el fósil, el megaterio, apenas era eso, un conjunto de huesos inconexos. Carecía de piel y carecía de carne, de palabras, carecía de costumbres. Nunca, jamás, ningún Plinio lo había descrito. Es un caso exactamente inverso. Los hechos, los huesos desnudos, ¿no? Su manipulación, su montaje, han de abrir paso al conocimiento. Han de fabricar una especie absolutamente inédita y un predicado, y por lo que hace a la historia de la vida, una especie completamente revolucionaria. La imagen, en este segundo caso, antecede a la palabra y al relato, les da forma, las produce. La emergencia del tiempo, la historia de cómo fueron interpretados los fósiles en la Edad Moderna hasta abrirse paso algo tan difícilmente observable como es la historia de la Tierra y de la vida, es un capítulo verdaderamente fascinante en la historia de la ciencia y de la imaginación colectiva de la humanidad. El megaterio montado y dibujado por Juan Bautista Bru, un personaje polémico ligado al antepasado de este establecimiento, al Real Gabinete, el antepasado del museo, e identificado, la especie identificada por Cuvier cuando apenas tenía 21 años, Cuvier apenas tenía 21 años, desde París lo hizo desde el Gran Museo de Historia Natural, refundado por el directorio. Este caso es un caso en cierta manera opuesto, invertido al anterior.
Frente a la estabilidad del rinoceronte, esa estabilidad garantizada, la fijeza está garantizada por la imprenta y por el grabado de Durero, el megaterio es un animal que se presta a la metamorfosis y la transformación. Frente a la inmortalidad del primero tenemos la resurrección del segundo. Son dos milagros operados en virtud de esta extraña aleación entre el arte y la ciencia que genera verdades e imágenes universales, capaces de rodear la Tierra y capaces de penetrar, de circular por el tiempo, de penetrar en el tiempo, es decir, de sembrar, son imágenes capaces de sembrar y colonizar, de fertilizar el espacio y el tiempo. Pero no os voy a aburrir mucho más. Esta es una historia, en definitiva, de fósiles, de monstruos, de copias, de imágenes, duplicados, quimeras, bestias exóticas, errores y polémicas, ¿no? Una exploración paralela sobre el papel de la imaginación en la concepción del conocimiento y un relato a menudo bastante autorreflexivo, ¿no? Sobre cómo elaboramos los hechos, no solo los naturalistas, sino también los historiadores, ¿no? He tenido, sin la menor duda, la fortuna de poder editarlo en una editorial, ¿no?, que ha cuidado al máximo todos los detalles, ¿no? También he tenido la suerte de estar en contacto con profesionales de primera en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, rodeado de todas las comodidades técnicas y materiales, en un ambiente intelectual muy, muy estimulante, y en realidad no solo con mis compañeros, muchos de los cuales estáis hoy aquí del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en realidad he estado en contacto con mucha gente a través también de Internet, por supuesto. Además, os habéis molestado hoy en acompañarme muchos amigos, así que francamente no se puede pedir más. He pedido disculpas por este acto de promoción, he resumido algunos agradecimientos, os he contado más o menos de qué va el libro y ya van 3 cosas, solo queda la cuarta, que por supuesto es la mejor, por corta, porque es la última y porque es la más esperada. Es que os invito a una cerveza en un bar que está aquí a la vuelta y muchas gracias, nada más.